Bueno, para los que tienen la gentileza de escucharme, de oír este audio, pues quiero reiterar que mi análisis es un análisis textual en el caso de la Biblia y puntual en algunos otros documentos que pueda presentarles para su análisis. Me comprometo a explicárselos de una forma básica, neutral. Aunque yo tengo una postura, todos tenemos una postura, nadie es neutral. Todos estamos influidos por conocimientos y experiencias preconcebidas, por lo tanto la imparcialidad es parcial, es parcial. De cualquier manera, lo que entre más aprendemos, el conocimiento nos da opciones de reencauzar, opciones de mejorar, opciones de ajustar nuestras ideas y actos. Ese es mi compromiso, ponerles elementos en la mesa que les puedan ayudar a ampliar ese acervo de conocimiento en favor del mejoramiento de ustedes como personas, sobre todo si tienen la responsabilidad de instruir o influir en otros. Esa es una gran responsabilidad. Y si su perspectiva es limitada, van a transmitir una información limitada. Y somos responsables de ser lo más amplio posible en ofrecer información lo más precisa, lo más adecuada, lo más amplia que le permita a nuestros escuchas, a nuestros educandos, a nuestros discípulos, a nuestros oyentes, una información más real para que ellos tengan los elementos de juicio y de formación que les permita ser mejores y cumplir con la misión o propósito en la vida que ellos deseen asumir. Entrando pues en el tema de los hijos de Dios y el poder civil en relación a la teología, particularmente del Nuevo Testamento, a la base escritural, allí entraríamos ya de lleno con dos temas que aparecen relevantes en los evangelios y en las epístolas. El primero, curiosamente, es el de la corrupción y el cohecho. Qué interesante. En la predicación de Juan el Bautista, el precursor del Divino Maestro, él encuentra a conversos que le lanzan las siguientes preguntas. La primera pregunta que aparece es en Lucas 3, 12 al 14, cuando vinieron unos recaudadores de impuestos, conversos, bautizados, que le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? O sea, tenían un dilema en su posición. No les aconsejó que abandonaran el sistema corrupto al que servían, sino que les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. O sea, que no abusaran, que no fuera un cobro excesivo. Les habló sobre la justicia en su trato o en su cobro de impuestos. También unos soldados se acercaron en el verso 14 y le preguntaron: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no extorsionen a nadie, no calumnien. Y pues la extorsión la entendemos, el pedir cohecho, el pedir dinero. Y la calumnia no se refiere a andar chismoseando por ahí, chismes de lavadero, se refiere a oficiales del ejército o de la policía en general, si lo contextualizamos, que inventan cargos a modo para un fin inadecuado, injusto o por las razones que sean. Y les dice: y contentaos con vuestro salario. Estén contentos con lo que ganan. Entonces, básicamente lo que establece es la no extorsión, el no levantar falsos testimonios y el de aceptar que su ingreso es lo correcto y no buscar maneras alternativas ilegales de enriquecimiento. Entonces, allí parte de la cuestión de la moralización del Estado, de la justicia en la conducta moral de los que tienen el poder.
Allí yo les dejo una pregunta para discutirla posteriormente, y ¿es lícito que un hijo de Dios esté en el ejército, esté en la policía, use las armas, pueda ser capaz de quitarle a otro la vida en el ejercicio de su acción en favor de un acto de protección de otros ciudadanos? Se los dejo de tarea. El segundo tema que aparece en los evangelios y en las epístolas es el de la responsabilidad de la doble ciudadanía y de su doble naturaleza. Esto lo aborda Jesucristo en Lucas 20, 22, 24 y 25, cuando se acercan a Él para confundirlo o meterlo en problemas y le preguntan a Él si era correcto, justo, adecuado darle tributo al emperador romano, porque ellos estaban bajo el dominio como nación de los romanos y pagaban un tributo por ese hecho. Jesús contesta pidiéndoles una moneda que tenía una inscripción y una imagen, y le pregunta de quién es esta inscripción y de quién es esta imagen. Y ellos dijeron de César. Entonces él con mucha sabiduría dijo, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿cómo se entiende, cómo se interpreta, cómo se hace exégesis de este pasaje? La verdad es que en la mayoría de las veces que he oído comentarios sobre esta cita de Jesús, hay una distorsión del contenido, una mala interpretación, sobre todo de aquellos que son políticos y no tienen conocimiento de cómo hacer una exégesis bíblica, o porque les conviene interpretarlo así. Dicen que zapatero a tus zapatos. Si tú eres religioso, dedícate a la religión, y si tú eres político, dedícate a la política. El laico a lo laico y el religioso a lo religioso. Y hace una participación de los ciudadanos en dos tipos de ciudadanos. El ciudadano religioso que no debe de participar en lo político y el ciudadano político que no debe participar en lo religioso. Es muy interesante el tema y la forma de interpretarlo, porque no es eso lo que Jesucristo dijo. Lo que Jesucristo dijo es que el individuo tenía una doble responsabilidad. Como ciudadano, él era responsable de contribuir al Estado, cualquiera que fuere. El Estado como nación propia o el Estado como imperio al que estaba sujeta esa nación, debía de darle a César lo que era de César. Y en temas de carácter espiritual, debía de darle a Dios lo que es de Dios. O sea, el mismo individuo en su momento era un adorador devoto de su Dios, y ese mismo individuo como ciudadano tenía una responsabilidad social. Esto es muy interesante porque no son dos tipos de ciudadanos, es un mismo tipo de ciudadano que puede ser o no religioso, que puede hacer un adorador de Dios y al mismo tiempo cumplir con sus obligaciones. Una cosa no le exime de la otra. Mañosamente los políticos consideran que si eres religioso no debes de participar en opiniones y acciones de tipo político como ciudadano. Y lo que aquí precisamente se enfatiza es la doble ciudadanía. En lo eterno yo me enfoco en lo de Dios. En lo temporal también como humano tengo una responsabilidad en el contexto social al que yo pertenezco. Bajo este concepto de doble nacionalidad, una ciudadanía terrenal y una ciudadanía celestial, hay una doble responsabilidad. Las que tenemos con Dios nos quedan ya muy claras a través de formación de décadas o centurias de formación cristiana. Lo que ha quedado aislado es el tema de nuestra responsabilidad sociopolítica. Y yo abordaré estos temas y comentarios posteriormente también en relación a este ámbito de competencia. Aquí me enfoco en interpretar o comentar lo que dice la Escritura en cuanto al concepto de autoridad nuevo testamentario.
El elemento que aparece fundamental es el de la sujeción. En Tito 3.1 dice a los creyentes que se les recuerde que tienen que estar sujetos a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y curiosamente establece la necesidad de que los creyentes estén dispuestos a toda buena obra. Aunque la salvación no es por obras, nuestra responsabilidad como ciudadanos implica buenas obras. Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, verso 13 al 17, dice que por causa de Dios nos sometamos a toda institución humana. Habla de instituciones, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honremos a todos, amemos a los creyentes, a los hermanos, temamos a Dios y honremos al Rey. Eso es lo que dice Pedro, que el creyente debe de respetar las instituciones y debe de someterse a las autoridades que castigan a los malhechores y alaban a los que hacen el bien. En este mismo tenor, en Romanos, Pablo, escribiendo a los Romanos, capítulo 3, 1 al 7, dice que uno debe someterse a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidos. Las autoridades, o sea, la autoridad es un establecimiento divino. La anarquía no corresponde a Dios. La anomia, el no aceptar leyes, no corresponde a Dios. La sujeción es un principio divino. Tiene que ver con un orden de funcionalidad. Sin autoridad solo puede venir el caos. Sin autoridad no hay orden, sin orden solo hay caos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces se establece pues que la sujeción a una autoridad es fundamental para que se funcione. Aquí luego podremos entrar a las preguntas y comentarios posteriormente sobre si es legítimo sujetarse a una mala autoridad, a una autoridad injusta o que estableció leyes que atentan contra los principios divinos. La autoridad pues debe tener un enfoque. En el verso 3 agrega que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. O sea, los magistrados deben infundir temor a los que hacen lo malo. Debe de inhibir la acción del malo, pero debe dar la sensación de seguridad al ciudadano. Cuando usted mira a un juez como ciudadano, cuando un policía se atraviesa en su camino, ¿usted siente tranquilidad, confianza o le asalta el temor y la desconfianza? Porque la autoridad al bueno debería de proporcionarle una sensación de paz, de confianza, y debe de respirar con tranquilidad cuando ve a alguien con un uniforme de policía, de soldado, de militar. Si no es así, entonces ya hay una distorsión de lo que es esto. A mí me incomoda cuando voy a una oficina de gobierno y hasta el funcionario de más bajo nivel te ve con desdén. Te trata secamente y te infunde cierto tipo de temor. Esas personas han olvidado por qué están ahí. ¿Cuál es su función como servidor público? Entonces el verso 3 nos dice qué es lo que debe de infundir la acción de los magistrados. Y es confianza para el bueno y temor para el malo. Y no confianza para el malo y temor para el bueno. Cuando los malos caminan libremente por las calles y los buenos tienen que encerrarse tras las rejas autoimpuestas en sus propios hogares, oficinas,
y comercios, significa entonces que los magistrados están funcionando de una manera que requiere nuestra observación y nuestra acción en lo que está pasando. El verso 4 agrega que el servidor político está allí por Dios para tu bien. O sea, si está allí para tu mal, debes preguntarte entonces quién está allí. Dice el verso 4 que es vengador para castigar al que hace lo malo. Aquí es un tema de discusión sobre el derecho y la justicia retributiva. La justicia retributiva. O sea, que el malo debe ser castigado. Aquí no estamos hablando del tema de la gracia divina y el perdón espiritual y el perdón moral de quien recibe un agravio. Estamos hablando de la justicia civil. Nos cuesta trabajo asimilar estas dos caras de nuestra doble ciudadanía. Por un lado, debemos de perdonar a quien nos hizo el agravio jurídico, legal, económico, pero por otro debemos de llevarle ante la justicia para que pague lo que hizo, para inhibir el delito. Cuando más del 90% de los delitos no son castigados, propiciamos más delito. La impunidad propicia más delito. En cambio, la justicia lo inhibe, sabiendo pues que tendrá a toda acción corresponde una reacción de justicia, a toda acción ilegal, y por lo tanto se inhibe. Algunos están en contra de la pena de muerte, de los que matan o violan. La Biblia autoriza la pena de muerte. Yo no apruebo la pena de muerte bajo las legislaciones y bajo los magistrados o jueces en nuestro contexto, porque se condenaría a muchos inocentes y muchos culpables que eran impunes. Así de que lo apruebo en principio, pero no lo apruebo en el hecho. No lo apruebo en el hecho porque yo creo que aunque al que mata, dicen algunos que con eso no se inhibe los asesinatos. Pues tal vez no lo de otros, pero ese no lo va a volver a hacer. Pero bueno, el tema está para discusión, ahí se los dejo. Solo le pongo el cascabel al gato. Dice el verso 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. O sea, el ciudadano creyente debe de sujetarse a las leyes, no solo por temor al castigo, sino por motivo de conciencia. No solo no se pasa un alto por temor a una multa, sino porque sabe que es incorrecto. No cruza a media calle en el tráfico, no solo por temor a la autoridad, sino porque sabe que es incorrecto. Esto es muy importante. El someterse a la autoridad es una cuestión de principio y no solo de temor. El tema es muy amplio, solamente establezco el paradigma. El segundo tema que aparece aquí de la doble ciudadanía es el deber tributario. Dice el verso 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque sois servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. O sea, que los servidores de Dios deben de pagar tributos. El tema es interesante no solo desde el punto de vista del laico, sino también del ministro. Porque en países donde existe la libertad de culto ampliamente y los derechos civiles de los ministros son amplios, en países que siendo laicos no son anticlericales como en los Estados Unidos, incluso los ministros pueden participar en política, estos ministros pagan impuestos. Son doblemente tributarios, porque sostienen su sistema jerárquico eclesiástico con sus diezmos, ofrendas, primicias o algo más, y al mismo tiempo pagan sus impuestos como cualquier otro ciudadano. En México, como en algunos otros países latinoamericanos, a veces, no digo siempre, los ministros de culto son reticentes a pagar un tributo a su sistema jerárquico para el sostenimiento de una estructura denominacional y son reticentes a pagar un tributo como ciudadanos al Estado. Y consideran que todo deben de recibirlo sin que tenga un costo para ellos. Al contrario, alguien debería de mantenerlos. Bueno, también se los dejo de tarea por si hay preguntas al respecto.
Dice el verso 7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y establece un principio del reconocimiento a los demás. Algo que nos cuesta tanto trabajo en aras de una falsa humildad es el reconocimiento de los que más saben, el reconocimiento de los que tienen más autoridad y el reconocimiento de los que tienen más. Es curioso que he escuchado gente que es orgullosa porque tiene dinero y se siente orgullosa por eso. Pero conozco gente que no tiene nada y es igual o más orgullosa. Yo me pregunto por qué. Entonces creo que la verdadera humildad implica reconocer también a los que tienen más que nosotros y honrarlos cuando merecen esa honra a criterio de todos, no solo de nosotros, porque a veces desde nuestro criterio somos los únicos que creemos que esa persona no merece honra. En primera carta de Pedro, en el capítulo 2, verso 13 al 17, dice que por causa del Señor nos sometamos a toda institución humana y hacia el Rey como superior. Bueno, entonces a esto debemos de tenerlo siempre en mente, como lo había citado anteriormente. Y en nuestro caso, pues, el tema es que somos tributarios para el sostenimiento del Estado. La ley del impuesto sobre la renta, los gravamenes, impuestos a los ingresos efectivos y en bienes, las concesiones, el consumo, el uso de derechos, traslado de dominio, uso de servicios públicos, tenencia de la tierra, etcétera, etcétera. Sé que en mi país, como en muchos otros, percibimos que hay un abuso en la tasa impositiva. En algunos países del primer mundo hay altos impuestos, para algunos hasta la mitad de sus ingresos, pero a cambio el Estado les provee todas las garantías relacionadas con salud, infraestructura, vivienda, etcétera, etcétera. En los países que llamamos en vías de desarrollo y que antes se llamaba del tercer mundo, o sea, los más atrasados, hay altas cantidades de impuestos, pero muy poco permea en relación a bienes para el ciudadano, para infraestructura y todo lo demás que he comentado. De allí la resistencia de muchos al pago de impuestos porque sienten que no hay una respuesta justa. Por consiguiente, es muy importante entender nuestra responsabilidad en el mundo. La Escritura dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Si lo leemos al revés también, aunque no somos del mundo, estamos en el mundo. Entonces, ¿quién permeará esta sociedad con valores? ¿Quiénes reconstruirán el tejido social y transformarán la manera de hacer las cosas en todos los ámbitos, incluyendo el político? ¿Quién? Porque a veces nosotros pensamos en permear en el campo moral y social, pero excluimos al político, al económico, etcétera, etcétera. Cuando la Escritura no lo dice de esa manera. Jesús dijo en Mateo 5, 13 al 16, que nosotros o ustedes, dice, son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué salamos la tierra? Entonces no sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Aquí habla de que la tierra debe de recibir un sazón. Y ese sazón se lo dan los creyentes. En el verso 14, 15 y 16 agrega: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad que está sobre un monte no se puede esconder. La sociedad cristiana no se puede esconder en su propio mundo. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, sino que la lámpara se pone en el candelero para que alumbre a todos, no solo al candelero. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Hace una separación entre creyentes y no creyentes. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de los no creyentes, para que vean vuestras buenas obras. Y otra vez enfatizo el hecho de que habla de buenas obras.
O sea, un impacto social, un impacto de acciones. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, el testimonio es muy importante. Y es muy importante. Se los digo muy rápidamente. Yo fui director de asuntos religiosos en la primera dirección que se creó en la ciudad de Tijuana, allá en el 2007. Y como funcionario público trabajé entre puros no cristianos. Muy mal hablados, muy groseritos, muy baquetones, o sea, coquetones. Pero cuando se acercaban a mi oficina, bajaban la voz, dejaban de decirme las palabras y era muy cuidado su trato conmigo. Al final de la gestión, me dice el administrador de la zona, queremos agradecerte que hayas estado en medio de nosotros con tu oficina. Para nosotros fue un honor que nos jalara las orejas. Digo, nunca les jalé las orejas, o me hubieran dado permiso, se las hubiera jalado. Y después me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Nos interesa es lo que nos dijiste. Te vamos a invitar a comer al mejor restaurante de la ciudad y te vamos a dar 2 horas para que nos hables de Dios. Y me dieron la oportunidad, todo el grupo de esa área, en una comida que me invitaron a que les hablara de Dios. Eran funcionarios con carreras que estaban allí y que solo me pidieron el derecho de réplica, el de contestar a mis ideas. Fue muy interesante el proceso. Pero me dieron suficiente tiempo para hablarles de Dios. Yo nunca se los pedí, pero mi comportamiento en la administración pública hizo que ellos tuvieran interés en escuchar por qué yo era como era. Entonces, qué importante es pues que seamos luz. A veces los hartamos con un mensaje religioso solamente que nunca los va a convertir. A veces los hechos hablan más que las palabras en ese contexto social, me refiero. Y no me ofrezco ante ustedes como un modelo de comportamiento fabuloso, ni nada por el estilo. Hablo de un ejemplo de tipo social. Cómo tú puedes ser un ejemplo en tu sociedad, en ese sentido, como funcionario si estás en ese lugar. En ninguna manera me presento a ustedes como ejemplo de virtudes, porque no lo soy y lejos estoy de serlo. Entonces, por eso es importante lo que Jesús dijo, cómo ser luz y cómo ser sal. Cada quien es responsable de hacerlo bien, de hacerlo mal, de hacerlo parcialmente. En todo caso, vayan a la palabra y hagan lo que dice en la palabra y no lo que digo o hago yo. Ahora pues, cerrando esta área, ¿cómo afectó esa percepción de comportamiento cristiano ante el mundo a través de la historia? Todos sabemos que en el siglo IV hay prácticamente una relación que consideramos no funcional entre la Iglesia y el Imperio Romano. 2 instituciones que conquistaron al mundo, una en lo político y otra religiosa, se unen para beneficio de ambas. ¿Qué produjo esto? Bueno, la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a ver solamente la parte negativa, cómo la parte política desvirtuó los valores de la Iglesia y cómo la Iglesia monopolizó o usó el poder del Estado para limitar o eliminar a sus oponentes. Eso es cierto y ahí está, y es una lección de la historia para no repetirla. Pero por otro lado, el acercamiento entre la Iglesia y el Estado hizo que el Estado garantizara el libre desarrollo de la fe religiosa que protegía. Ahora, se volvió una iglesia estatal, algo con lo que yo no estoy de acuerdo, que haya una iglesia estatal, pero sí estoy de acuerdo en que el Estado garantice la seguridad y el libre desarrollo de una fe, cosa que en aquel tiempo no se hubiera dado si la iglesia no hubiera llegado a esa posición de poder. Así es que pudo desarrollarse en todo el mundo
y generar una influencia occidental que cambió las reglas del mundo y de la economía y muchos otros aspectos que no se hubieran dado si la Iglesia no hubiera tenido el favor del Estado. Aquí hablo yo de la importancia cuando el Estado favorece el desarrollo de las funciones de la Iglesia. No hablo pues de un matrimonio entre la Iglesia y el Estado, hablo del beneficio. Por ejemplo, la reforma protestante del siglo XVI no se hubiera dado si no hubiera habido una plataforma política de que le diera seguridad a este monje agustino, el doctor Martín Lutero, este monje alemán, que cuando Alemania era un conjunto de principados sajones, no es la nación que hoy vemos, un grupo de príncipes, entre ellos el llamado Federico el Sabio, lo protegió del emperador Carlos V, que quería asesinarlo por sus ideas religiosas. Si Martín Lutero no hubiera tenido apoyo del poder político nacional o de los principados de su época, sajones, la reforma como tal nunca hubiera existido. Seguiría siendo una fe monolítica, la religión cristiana como religión católica, y párale de contar. Entonces, Martín Lutero supo cómo allegarse la protección de los estados de estos príncipes llamados en su momento también protestantes y logró pues desarrollar una fe nacional que impactó al mundo, creando la reforma protestante que incluso en su contrarreforma católico-romana mejoró muchos aspectos de la iglesia. Entonces, el asunto no es aquí si la iglesia entiende el poder político, si lo entiende para bien o lo entiende para mal. Cuando el poder político crea leyes de libertad religiosa, la fe se desarrolla libremente. Cuando el Estado está en contra de la religión o establece el predominio de una fe en particular, aniquila o frena el desarrollo de las demás formas de pensar. El factor a considerar es la diferencia entre la fe particular y la fe institucionalizada. La fe como institución no debe de empoderarse en el Estado. Y el Estado no debe empoderarse sobre la religión. Eso nos queda claro. Yo no creo, y quiero aclararlo porque algunos al oír mi disertación pueden creer que favorezco la teología dominionista. ¿Cuál es la teología dominionista? Bueno, la teología dominionista es la que enseña que si quieres ver el establecimiento del reino de Dios en la tierra, tú tienes que construirlo. Para que haya un milenio de paz, la iglesia debe de reinar como señora en el poder político. Y es volver al concepto agustino o agustiniano del poder de la iglesia sobre el poder temporal. Yo no creo eso. Estoy en contra de eso. Lucharía contra eso. Es imposible que nosotros como iglesia tomemos control de la política y del mundo en un contexto absoluto. Primero, porque nuestras sociedades son plurales en cuanto a religión, creen de muchas maneras. Y segundo, porque las sociedades democráticas imperfectas, o como usted quiera llamarlas, hacen que se llegue al poder por diferentes canales, por diferentes partidos, por diferentes sistemas. Entonces hay una proporción de creyentes nada más en cada nación que sería imposible constituir un estado confesional. Y estoy en contra de un estado confesional porque afectaría a los demás. Ni siquiera Dios impuso en la conciencia de los novios la obligación de servirle bajo leyes contrarias a su propia conciencia. Como también estoy en contra de que el Estado le diga al cristiano que su libertad de conciencia no existe en su país, como es el caso de nuestras leyes que tocaré más adelante y que nos prohíben tener libertad de conciencia. Y eso es muy interesante. La libertad de culto en México se discutió hasta 1857 por el Congreso. Fue uno de los principales debates de aquella Constitución.
de la reforma, pero la libertad de culto, aunque fue el más discutido, no se incorporó en la Constitución por 65 votos en contra y 44 a favor. Es hasta 1992 cuando se establece la reforma constitucional que reconoce la personalidad jurídica no solo de la Iglesia, refiriéndose a la católica, sino de las iglesias en plural. El jurista González Mal considera que en el sistema jurídico mexicano existen dos principios fundamentales del derecho eclesiástico. Dos, el principio de la separación del Estado y las iglesias, o laicismo, y el principio de la libertad religiosa. Así que la libertad religiosa constituye al mismo tiempo un derecho humano de más alto rango, pero también un principio político que configura al Estado laico moderno. Según el jurista Adame, los principios generales que imperan en las relaciones Estado-Iglesias en México son: número 1, el principio de separación del Estado y las iglesias. Número 2, el principio de obediencia de las iglesias a las leyes del Estado, o sea, una subordinación de las iglesias a las leyes del Estado. Número 3, el principio de respeto del Estado a la vida interna de las iglesias. O sea, el Estado no debe intervenir en lo que se haga dentro de los cultos o en la doctrina o principios internos o de gobierno religioso. 4. La personalidad jurídica de las iglesias y agrupaciones religiosas. O sea, las iglesias tienen personalidad jurídica como personas morales, no solamente como personas físicas. No solo las iglesias, sino también las agrupaciones religiosas. 5. El carácter público y federal de las disposiciones sobre la materia. Los estados no pueden legislar en materia religiosa, solamente es disposiciones de carácter federal. Entonces el derecho eclesiástico mexicano se forma en 5 espacios o 5 conceptos: libertad religiosa, igualdad ante la ley, laicidad del Estado, pluralismo religioso y tolerancia a los que piensan diferente a nosotros. A veces a mí me alarma la intolerancia de algunos cristianos contra quienes no lo son, que si pudieran perseguirían a otros grupos que llamamos heréticos. Me espanta porque eso fue lo que se hizo con los cristianos en otra época. Si algo debe existir en un país es la tolerancia para los que piensan diferente. No anatemizar, condenar, atacar a otros solo por el delito de que piensan diferente a nosotros. Debemos de ganar en el terreno de las ideas y no avasallar con improperios, con ataques verbales o con descalificamientos o descalificaciones que no tienen un sustento real. A veces cuando no podemos vencer a alguien en sus ideas, atacamos a su persona. Desacreditando a la persona, entonces procuramos desacreditar sus ideas. El punto es que las ideas trascienden a las personas, son más grandes que las personas. Las ideas no tienen su origen en las personas solamente las entienden y las comparten. Las reformas de 1992 al ordenamiento mexicano reconocen fundamentalmente las siguientes libertades y derechos: profesar creencia y practicar el culto religioso. Eso lo dice el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recibir un trato igualitario, sin discriminación por motivos religiosos, según el artículo 1 de la misma Constitución. No debe de haber discriminación. Y aquí es donde hay una contradicción en el Estado mexicano, porque a los ministros de culto sí los sigue discriminando. Aunque su ley diga que no debe haber discriminación, sí acota sus derechos, y eso es discriminatorio. Poder ser educando o educador religioso
que antes estaba prohibido. Entonces, eso lo dice el artículo 3 de la misma Constitución. Podemos ser educadores y podemos ser educados en materia religiosa. Ejercer libremente cualquier profesión o oficio lícitos. Artículo 5. ¿Quién determina lo que es lícito? Pues la ley dice que unos sí son lícitos para el ministro y que otras no son lícitos. Los condiciona. Más por temor que por una definición de derecho. Informar o ser informado sobre creencias religiosas, el derecho a transmitir lo que creemos a otros. Y poder reunirse, manifestarse o asociarse con fines religiosos o espirituales, según el artículo 9 de la misma Constitución. Así que el principio de libertad religiosa manifestado en la Constitución tiende, aunque no completamente, a garantizar, eso sí, con mayor flexibilidad, el ejercicio de los derechos y libertades inherentes al factor religioso en el Estado mexicano. Eso como lo apunta a Mesa Salazar en su tema Iglesia y Estado en la Constitución mexicana. De lo expuesto puede afirmarse que la libertad religiosa como principio informador del derecho eclesiástico implica que el Estado mexicano se prohíbe a sí mismo cualquier coacción o concurrencia junto a sus conciudadanos en calidad de sujeto de actos religiosos. O sea, la ley dice que un gobernador, que un alcalde, que un diputado federal, que un funcionario no puede asistir a un evento religioso en calidad de eso, que es para mí un absurdo, porque no te puedes quitar una función. Vas como un congregante a una iglesia, si eres gobernador, pues no dejas de ser gobernador. Pero así está. Entonces se supondría que un director de asuntos religiosos del Estado, como funcionario, no podría asistir a un evento religioso que fuera invitado. Eso es un absurdo, una paradoja. Por ende, el Estado estará ajeno a cualquier acto religioso y no asumirá alguna confesión con carácter estatal, que en eso estoy de acuerdo, ni impondrá a sus ciudadanos una forma de actuar acerca de esta. Esto así es correctamente. Para Vázquez García Peñuela, resulta conforme a la dignidad de la persona humana que el poder político no se inmiscuya en la esfera religiosa, e igualmente que el poder religioso no interfiera en su actividad civil o secular. Ellos consideran, pues, que el poder político no debe de intervenir en la esfera religiosa y que el poder religioso, yo quiero que entiendan esto, poder religioso, poder político, no interfiera en la actividad civil o secular. Espero que vayamos entendiendo la dimensión de los conceptos, porque a veces tiramos el plátano juntamente con la cáscara, tiramos el aguacate juntamente con el hueso. Hablamos de el poder político como tal, en su conjunto, como ente, y el poder religioso como ente. En el Estado mexicano, por mandato constitucional, queda prohibida toda discriminación motivada por la religión. Lo dice el artículo 1, en la práctica no lo vemos así. Además, el Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Artículo 24. De lo expuesto, pues, se afirma que la libertad religiosa en el Estado mexicano nos da ciertas garantías importantes. Ahora, en cuanto a la libertad de conciencia, la ley dice que las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir la responsabilidad y obligaciones prescritas por la ley. Artículo 1, segundo párrafo de la Ley de Acciones Religiosas y Culto Público. Esta es una aberración. Porque si la ley dice que es lícito abortar un bebé antes de las 12 semanas, y yo soy médico, y yo creo en el derecho a la vida, y entonces soy un funcionario, un médico de una institución de salud del gobierno, entonces me ordenan que yo aborte ese bebé, lo mate, lo asesine, y yo alego motivos de conciencia para no hacerlo. En ese momento yo puedo ir a la cárcel por violentar una ley. Entonces, el derecho, la objeción de conciencia existe en muchísimos países. Lamentablemente, en México se subordina la conciencia del mexicano a las leyes.
Creo que eso tendrá que corregirse en el futuro. Corregirse con ciertos acotamientos, pero tendrá que corregirse. En cuanto a la objeción de conciencia, es interesante que en México, aunque no se aplique frecuentemente la objeción de conciencia y por lo tanto sus experiencias son escasas, se puede afirmar que las reglas y principios precedentes orientan la aplicación de la objeción de conciencia en materia religiosa, con un ejemplo que voy a poner. A los ministros de culto, como prerrogativa legal, se les puede exonerar el servicio militar nacional, según los artículos 27, fracción quinta de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 9, fracción 7 y 12, y la Ley de Asociaciones Religiosas de Culto Público 18, fracciones quinto y sexto, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, apartado 38, fracción 3, del Reglamento de la Ley del Servicio Militar Nacional y los apartados a 16, inciso A y E, del Instructivo para el Servicio Militar, como lo apunta Sánchez Medal en la nueva legislación sobre libertad religiosa y textos antecedentes que él menciona. Cuando hablamos del Estado laico, estamos hablando de un Estado que no interviene en las iglesias como instituciones, ni las iglesias como instituciones rigen al Estado. Laico no significa anticlerical. Desgraciadamente en México, el laico fue sinónimo de anticlericalismo. Ni siquiera podían decir que un presidente, ni siquiera podía ser que era religioso, hasta que uno en las décadas recientes se declaró como católico. Entonces, desde 1992, en el escenario mexicano se pueden distinguir tres grandes actitudes en materia religiosa. Lo que tiene que ver con la población en general, lo que tiene que ver con las iglesias y lo que tiene que ver con los partidos políticos. Y sin duda la tolerancia popular precedió a la legal. Primero el pueblo lo aceptó. Los diferendos religiosos desde hace décadas ya dejaron de ser un problema dominante en la sociedad mexicana, y los ciudadanos han aceptado con menor recelo la variedad de creencias y cultos religiosos en México. No obstante, los problemas de intolerancia siguen siendo un problema que hay que ir venciendo en base a la educación y en base a la aplicación de la ley con los intolerantes. En cuanto a los líderes religiosos, parece ser que el Estado mexicano tiene mejor disposición para acercarse a ellos o permitir que los líderes religiosos se acerquen a ellos y le ofrezcan ideas, proposiciones, demandas que tienen que ver con sus derechos. Y respecto a los partidos políticos, sin confundir las posiciones personales de algunos de sus miembros con las corrientes dominantes en su interior, se observa que el anticlericalismo se ha atenuado entre los partidos de izquierda, que antes eran totalmente opositores al tema religioso y que actualmente ya no son tan intolerantes, que era propio de su doctrina, el anticlericalismo. Mientras que otros partidos que consideramos de derecha y pro iglesia en su fundación, pues han tomado una actitud más equilibrada en relación a otros grupos religiosos o no religiosos. Para el involucramiento en las tareas de gobierno y también en cuanto a la importancia del derecho fundamental de lo religioso en la sociedad. Creo que no habrá tiempo en este análisis para agregar mucha información que tenga que ver con el ejercicio del poder de los hijos de Dios, pero partamos de una premisa fundamental. La misión original, inicial de la Iglesia es el desarrollo del Evangelio en el contexto espiritual. O sea, incluir a los no ciudadanos del reino de Dios al reino de Dios. Así que la vocación evangelizadora es la número 1. La segunda vocación es la instructora, el de formar a los creyentes para que crezcan saludablemente fundados en los principios escriturales
que haga que la imagen de Cristo se refleje en sus vidas. En tercer lugar, que sean sal y luz para el mundo. En los primeros siglos, cuando se establece la iglesia, solo cabe la expansión espiritual, el ganar almas. Después viene la consolidación doctrinal, la creación de centros de educación, la formación ministerial, la creación de proyectos educativos para los laicos. Después viene la incursión de los creyentes en el ámbito del socorro social, la creación de la Cruz Roja, la creación de hospitales, la creación de centros culturales, la creación de las artes, influir en las artes. Empieza una obra de transformación social desde el ángulo de la cultura y de la ayuda a los que menos tienen. Pero aquí entramos a un punto muy delicado, y es que cuando tenemos centros de rehabilitación, cuando tenemos hospitales, atacamos el problema en su efecto, pero no lo atacamos en sus causas. ¿Qué origina que haya tantos problemas de adicción, de enfermedad, de mala salud pública? Bueno, puede haber un problema de malas políticas sobre la salud, malas políticas sobre el manejo de las drogas, malas políticas sobre cómo desarrollar y potencializar el ayudo al desarrollo de familias sanas, cómo proveerle a la familia los recursos para que sus hijos sean bien formados y bien informados. Entonces, muchas veces el cristiano es como un bombero apagando fuegos y no como un científico que está proveyendo las vacunas para que esas enfermedades no surjan. Entonces, ¿dónde se puede hacer esto? En el poder, como jueces, como legisladores, como gobernantes. ¿Quiénes deben de estar ahí? Quienes Dios llame para hacerlo, quienes se preparen para hacerlo, quienes proyecten su vida a largo plazo en una misión de transformar su estado en un estado más justo, que va a beneficiar a creyentes y a no creyentes, desde un ángulo de bien social, de bien moral, de bien común, por los valores que tiene ese ciudadano, no convirtiendo a la iglesia en un satélite del Estado, ni mucho menos en un voto corporativo para un partido en particular, sino como instrumentos individuales, formados, informados por pastores inteligentes, capacitados, de mente abierta, que le permiten a sus miembros ejercer su misión más allá de la iglesia local. Aquí quisiera que me permitieran agregar unos comentarios que no son míos también. El ingeniero agrónomo costarricense Alberto Reyes Padilla, pastor bautista, nos ofrece un resumen de ideas sobre lo que él percibe en relación a lo político y lo cristiano. Él nos ofrece para nuestra consideración 10 apuntes que se los comparto. Número 1. El liderazgo de la iglesia debe tomar conciencia de que hay muchos campos en el mundo en donde es legítimo ser sal y luz. La iglesia debe reconocer que toda actividad humana legítima es un campo de misión. La política no es mala en sí. Dios está interesado en gobernantes justos y capaces. Dios desea el bienestar de los pueblos y en esto juegan un papel importante los políticos. 2. La iglesia debe preparar a sus miembros a ser cristianos en el medio social y laboral en el cual les corresponde vivir. Mucho del discipulado que se da hoy día es enseñanza teórica que tiene muy poco que ver con el vivir diario. Gran cantidad de gente ha llegado a la iglesia, pero aún conserva muchas de sus viejas costumbres. Tenemos que enseñar a los miembros de la iglesia a vivir su fe y predicar con el ejemplo y con la palabra. 3. Debemos organizar la actividad eclesiástica dejando espacio para que los cristianos sigan insertos en su mundo social y laboral
De lo contrario, no lo podrán cambiar. Cuando la gente se convierte, la queremos tan involucrada en las actividades de la iglesia que ya no tiene tiempo para servir de sal en el mundo. La efectividad de la misión de la iglesia está precisamente en que permanezcamos en el mundo y nos convirtamos en embajadores del reino de Dios. 4. El liderazgo de la iglesia debe organizar actividades de reflexión sobre cómo manifestar las señales del reino en medio de la situación cultural y social imperante. No basta con tener buenas intenciones, se necesita preparación y experiencia. Los cristianos interesados en política o que ejerzan algún puesto de servicio deberían de participar de actividades de reflexión sobre problemas nacionales y las posibles alternativas de solución desde una perspectiva cristiana. El pastor interesado en la madurez de sus fieles necesita estar informado y recomendar buenos libros que promuevan la reflexión y profundización de los temas sociales. La iglesia debería organizar actividades, en quinto lugar, organizar actividades propias para personas con profesiones específicas. Los profesionales tienen que enfrentar, al igual que otros trabajadores, situaciones que retan su fe, o bien que necesitan definir como su posición cristiana. Los profesionales y trabajadores en campos específicos son las personas indicadas para asesorar a los servidores en el campo político. 6. Las iglesias deben rechazar todo intento de manipulación política. La iglesia debe mantener su libertad de opinión para poder aconsejar o apoyar a cualquier grupo que haga lo bueno para el país o para la comunidad, así como también para estar en desacuerdo y denunciar a todo aquel que esté haciendo lo perjudicial para la comunidad. Los políticos cristianos deben aprender a respetar la iglesia y no involucrarla en su propio proyecto político. El púlpito y el ministerio son para promover y proclamar a Cristo y su obra, no proyectos políticos partidistas de hermanos en la fe. Los hermanos y hermanas deben sentirse libres para votar y apoyar proyectos de acuerdo a su propia conciencia. 7. Como en todas las cosas, a los miembros de la iglesia se les debe dar instrucción para ejercer sus deberes y derechos ciudadanos en forma responsable. El cristiano está llamado a pensar en beneficio de los demás y de la comunidad. La iglesia debe tener una actitud semejante de buscar el beneficio comunal y nacional, antes que el beneficio propio. Se debe recordar a los miembros que no por ser cristiano un candidato podrá ser buen funcionario. En la historia bíblica, el Señor usa como sus instrumentos aún hasta inconversos, mientras que algunos miembros del pueblo de Dios tuvieron que ser desechados. 8. Los líderes cristianos deben evitar la tentación de involucrarse en la lucha por puestos en partidos políticos. Si deciden esa vía, lo más aconsejable para un ministro, para un líder, es que no esté al frente de iglesias o ministerios cristianos específicos. 9. La iglesia debe asumir un papel profético al denunciar todo aquello que se opone a lo enseñado en la palabra de Dios y de apoyo a los proyectos en beneficio de la comunidad. Esto requiere un esfuerzo en el estudio e interpretación de la Biblia, pero es precisamente esto lo que Dios estaría esperando de nosotros. 10 y último. Los líderes de la iglesia deben estar atentos al desarrollo de la vocación de sus miembros, de sus congregantes. Estas vocaciones incluyen la del servicio público. Créanme, pastores, que en su iglesia hay políticos. Nacieron para la política. Y si usted no los deja salir a hacer política, se la van a hacer en la iglesia, porque lo traen en la sangre, son políticos. Mándelos al campo que le corresponde. Si no, créame, lo va a lamentar después. Sea generoso. Si deseamos bendecir a nuestras naciones latinoamericanas o hispanoparlantes, tenemos que prepararnos responsablemente. Una participación irresponsable
afecta el testimonio y el avance de la obra de Dios. La no participación tampoco es una opción, ya que estamos llamados a ser bendición en medio de nuestros pueblos. Esto es lo que nos aporta como reflexión Alberto Reyes Padilla, este pastor bautista, y que como conclusión se las comparto a ustedes. Me gustaría también dejarles algunas preguntas. Por ejemplo, si tiene usted una postura con respecto a la política, si nos las comparte en un texto básico cuando corresponda, o sea, mañana. Segundo, si puede definir con una palabra o una expresión la política de su propio país. Tercero, si puede definir en una frase cómo está funcionando la iglesia en la política de su país. Qué tan poco, qué tan nada, qué tan contraria, qué tan afín. Qué tan responsable, qué tan irresponsable. Y cuarto, como cristianos y como ciudadanos responsables, ¿cuáles podrían ser algunas acciones que se podrían desarrollar desde la iglesia? ¿Y cuáles pudiera desarrollar un cristiano en la política? Se las dejo para su reflexión y para una posible respuesta y en un debate sano de ideas para los temas de mañana. Hay más que se me queda en el tintero, pero con esto creo que es más que suficiente. No hemos definido las características políticas de las ideologías imperantes en relación al centro, la derecha, la izquierda, centro-derecha, centro-izquierda, la diferencia entre monarquía y república, la diferencia entre democracia, capitalismo, comunismo, y otros aspectos más que tienen que ver con política, cuáles son los partidos que están ganando terreno en los gobiernos actualmente en el mundo, cuáles son las condiciones sociales y hacia dónde lo están llevando. Todo esto se queda en el tintero. También se queda en el tintero el tema profético. ¿Por qué algunos cristianos no quieren participar en política? Pues porque consideran que el mundo irá de mal en peor y que no podemos hacer nada para cambiarlo, que lo que va a pasar ya está profetizado. Estoy de acuerdo con ello, pero no es global. No todos los países van a sufrir lo mismo. Hay países como en África que están sufriendo lo que no sufrimos en Latinoamérica. Hay otros países en Europa y en mismo América que están mucho mejor que la mayoría de los países. Todo eso tiene que ver con quienes los administran. Entonces uno puede mejorar o empeorar las condiciones de su país si participa o si no participa. Dejo todo esto en el tintero, será tema tal vez de alguna otra exposición o de alguna invitación para el tema en alguna serie de conferencias de carácter físico o personal. Pero el tema está allí. Se los dejo para su análisis con la mejor intención de que pueda serles de utilidad. Analícenlo sin apasionamientos y con respeto a las ideas de los demás. Hasta pronto. Su servidor, José Santos Castañeda Ulloa, les mando un abrazo desde Tijuana, México.